Bienvenidos a la sesión de hoy. El día de hoy hablaremos sobre los deberes generales y formales de los contribuyentes. El video de hoy será un poco largo y te dejaré capítulos para que vayas directamente a la sección de tu interés. Una de las cosas que causa mucho estrés cuando decides emprender un negocio es el desconocimiento de cuáles son esas obligaciones o esos compromisos que ahora adquiriste con la administración tributaria. Cuando decides iniciar una empresa, ya sea como persona natural o bien a través de una SA, no sabes qué es lo que tienes que hacer. El artículo 102 del Código Tributario establece cuáles son los deberes generales que debes de cumplir. Establece 5 deberes. El primero es que debes de presentar las declaraciones que por disposición de ley estuvieran obligados en los plazos y en la forma que la ley establece. La ley ya ha definido cuáles son esas declaraciones que debemos de cumplir, ya sean del recaudo del IVA o bien el pago de las retenciones o el pago del anticipo a cuenta del IR que debemos de hacer. Ya estableció en qué formato los debes de reportar y en las fechas límites, tanto para declarar como para pagar. Esta obligación es importante que la debes de tener en cuenta, porque si no vas a estar en estado de morosidad y de omisidad, impidiéndote la generación de la solvencia fiscal que tan necesaria es para que puedas importar tus productos o bien para hacer una gestión de cobro a tus clientes. El segundo deber es que debes de pagar los tributos establecidos en los plazos definidos para ello. Puedes haber realizado la declaración de impuestos y por X motivo olvidaste el pago de este monto. Lo que se te va a originar es un recargo moratorio por cada día que incumplas con esta obligación. Lo puedes ver a través de la ventanilla electrónica tributaria. Ahí se te va a actualizar la BIT y te va a ir reflejando el cambio de esa obligación que tienes por cada día de retraso. El tercer deber es llevar registros contables a fin de sustentar los datos que estás reportando a la administración tributaria y garantizar los demás registros que establezcan conforme a la ley. Nosotros lo que hacemos es declarar montos, pero esos montos, esos datos, esas cifras deben de estar sustentadas en los soportes contables, que a la vez es el resumen de las operaciones de la empresa. Es decir, que si yo reporto 100,000 córdobas en ventas, esas ventas deben de estar debidamente registradas y sustentadas a través de las facturas que emití en el mes de enero, febrero, marzo, en el mes que estoy reportando. Realizo mis operaciones, las contabilizo y le declaro esa cifra a la administración tributaria. El cuarto deber es permitir fiscalización de parte de la administración tributaria a través de una cédula de notificación cuando se pueda recibir. Aquí, aunque no sea una actividad agradable, pero sí es uno de los deberes. Es por eso que debes de tener en orden todas tus transacciones. Todos tus registros deben de estar debidamente justificados, debidamente soportados, y aquí entra en juego una de las cosas muy importantes. El cumplimiento tributario emana de una contabilidad ordenada. Llevar tus comprobantes de pagos, tu comprobante de gastos, tu comprobante de ingresos, llevar en orden las retenciones, el consecutivo de retenciones, el consecutivo de factura, el consecutivo de los recibos de caja chica, te va a permitir que cuando llegue un momento de fiscalización puedas presentar la información que te sea requerida. El quinto deber es suministrar la información requerida o solicitada por la administración tributaria. Llámesele detalle de facturas, llámesele detalle de clientes, detalle de proveedores, retenciones que le efectuaron y que efectuaste, llámesele detalle del IVA acreditado y el IVA que pagaste o que trasladaste. La administración tributaria te puede solicitar un estudio de los márgenes de comercialización que le aplicaste a tus productos, las políticas de descuento, las políticas de pronto pago que has establecido en tu empresa. Es por eso que conocer estos 5 deberes que nos establece el artículo 102, llamado deberes generales, son importantes para que evites multas, sanciones y retrasos en tu operatividad. Deberes formales. La ley establece en el artículo 103 que existen 13 deberes formales que debes de conocer. El primer deber es que te debes de registrar ante una administración tributaria una vez que has iniciado tu actividad comercial. Al momento del registro te van a otorgar el número RUC.
ese número que identifica a cada uno de los contribuyentes, el registro único de contribuyentes. Te van a dar un documento impreso. En algunas ocasiones se otorgaba un PVC, actualmente se está otorgando un documento impreso, y con la modernización de la administración tributaria ahora lo puedes descargar a través de la ventanilla electrónica tributaria. El segundo deber es que debes de inscribir los libros y registro de las actividades y operaciones que se vinculen a los tributos. Y volvemos al mismo punto del orden contable. Deben de estar registradas todas las operaciones que realiza tu empresa. Conservar en buen estado por el tiempo de la prescripción y los registros y demás documentos de interés tributario. La empresa realiza una diversidad de gastos, adquiere productos, realiza compras, y algunos de estos comprobantes son emitidos en papel térmico. Una de las prácticas que no se realiza es que se le saque fotocopia a esa factura. Una práctica sencilla, pero que te puede ayudar a demostrar que esa compra que hiciste corresponde a los datos que has declarado en las declaraciones mensuales. Conservar tu documento en buen estado es una de las prioridades que debes de tener en tu área contable, financiera y administrativa. Recuerda que la administración tributaria puede realizar un proceso de fiscalización hasta 4 años o 6 años, y lo que tú tienes para defenderte precisamente es presentar ese documento que evidencia que los datos que has declarado corresponden a esa transacción. Pero ¿qué pasa que por X o Y motivo ese documento no exista? Pues vas a estar en un estado de vulnerabilidad, de indefensión, porque no vas a poder demostrarle a la administración tributaria que determinado gasto cuenta con este contrato, que determinado gasto cuenta con esta factura, que determinado gasto cuenta con esta planilla de salario, porque no se llevaba un orden y no se resguardó adecuadamente. Es emitir facturas y comprobantes en la forma y contenido que la ley establece. La administración tributaria ya ha establecido cuáles son esos requisitos que deben de tener los soportes. ¿Cuáles son esos requisitos? Pie de imprenta, el número del documento, el nombre del proveedor, la dirección del proveedor. En caso de que se traslade IVA, se debe de glosar cuál es el subtotal, el IVA y el total en la factura. Por eso es importante que cuando registres tu gasto hagas un checklist para revisar que estás cumpliendo con este deber de contar con facturas que cumplan los requisitos legales, pero también que tú estés emitiendo el documento legal que le va a servir a tu cliente para que pueda soportar su compra. Esto es de 2 vías. Uno, que podamos contar que contamos con ese documento soporte, y 2, que nosotros en la venta de nuestros bienes y servicios estemos suministrando el documento correcto. Es obtener de la administración tributaria autorización para realizar actos o actividades permitidos por las normas tributarias vigentes y el presente código. Si yo me voy a dedicar a la venta de tasas, pues cuando yo me inscriba ante la administración tributaria se me va a aperturar un código que esté relacionado a esa actividad. Si luego yo me quiero dedicar a la venta de autos, a la importación de autos, yo tengo que acudir a la administración tributaria para obtener la autorización que se me aperture una nueva actividad comercial y yo no tener problema. Puedo tener 1, 2, 3 o las actividades a las que desee dedicarme, siempre y cuando que acuda a la administración tributaria y realice la gestión correspondiente. Brindar facilidades a los funcionarios autorizados por la administración tributaria para la realización de inspecciones y verificaciones de cualquier local, almacén, establecimiento comercial o industrial, oficinas, depósitos, buques, camiones, aeronaves y otros documentos de transporte, y suministrar las informaciones que le fueren solicitadas en base a la ley y documentación respectiva. Este deber número 7 tiene que ver en que también la administración tributaria puede realizar visitas físicas, visitas in situ de los locales de la empresa, y yo tengo que permitírselas. Proporcionar los estados financieros, sus anexos, declaraciones y otros documentos de aplicación fiscal debidamente firmados por las autoridades de la empresa cuando así lo establezcan las normas tributarias. No solamente es emitir los estados financieros mensualmente por emitirlo, sino que también cumplir con la forma, el fondo y la forma. La administración tributaria me lo solicita y yo debo tener la capacidad de entregarle la información que me están solicitando. He iniciado con la idea que estoy materializando de tener mi empresa, mi negocio, pero también debo estar consciente cuáles son mis responsabilidades, y esto es uno de los deberes
deberes que en muchas ocasiones no se le presta la importancia debida. Contar con los estados financieros debidamente firmados. Firmar las declaraciones y otros documentos de contenido y aplicación fiscal. Actualmente las declaraciones, si bien es cierto, se reportan de manera electrónica, es importante que tengas un archivo del consecutivo de todas tus declaraciones y que éstas sean revisadas y firmadas en un espacio, en el espacio inferior, izquierdo o derecho de la declaración, para que cuentes con esta formalidad. Si no, pues ya sabemos que una vez que se imprime de la ventanilla, ella tiene la legalidad debida. Pero es importante que cuentes con un AMPO, un archivo, un binder donde lleve un consecutivo, un cronológico, que debes de comparecer ante la administración tributaria personalmente o por medio de un apoderado debidamente autorizado cuando su presencia sea demandada para suministrar información. En algunas ocasiones, cuando la empresa no tiene ingresos de un mes a otro, es requerida cierta información. Con el avance tecnológico se solicita información vía electrónica, pero en ocasiones no avanza la gestión, entonces es necesario acudir a uno de los centros, a una de las rentas donde estás inscrito y presentar la información que se te solicita. Enviarla a través de correo, a través de la plataforma, y también llevar el documento físico, si así se requiere, a la renta donde estás inscrito. 11. Es efectuar el levantamiento del inventario al final de cada periodo. En algunas ocasiones no se tiene este cuidado y cuando llega la hora en el mes de enero de cumplir con esta obligación, lo que en ocasiones se hace, que es un error, es reportar la misma cantidad que están en tus estados financieros sin haber verificado que esas unidades que dicen tus estados financieros realmente existen. Aquí la ley es clara en decir efectuar levantamiento del inventario físico al final del periodo gravable autorizado. Hay buenas prácticas de las empresas donde se establece que se efectúan inventarios aleatorios o inventarios parciales cada 2 meses, cada 3 meses, y cumplen con esta normativa que al final del año cierran su actividad y realizan un inventario general. Hay otras empresas que hacen un inventario escalonado debidamente controlado. Hay un equipo dedicado a este levantamiento y cuando se finaliza se firman las personas involucradas que estuvieron en el levantamiento y queda todo un expediente. De esta manera ellos están guardando la evidencia que respalde el cumplimiento de este deber. El deber número 12 dice efectuar las retenciones o percepciones a las que estuvieras obligado. Efectuar las retenciones según el artículo 20 también del Código Tributario, que establece que debemos de efectuar las retenciones cuando realicemos pagos. En tu empresa puede que realices pago de contado y en ese momento debes de aplicar la retención si cumple con la base imponible o con el techo para poderle aplicar la retención. O puede ser que adquiriste un bien y lo vas a pagar 2 meses después. La retención la vas a aplicar en el momento que realices el pago de esa obligación. El pago varía o la retención varía de acuerdo a que si compraste un bien o lo que estás adquiriendo o lo que estás haciendo es la contratación de un servicio, la alícuota, la tasa de que vas a retener va a ser diferente. Aquí lo importante es que estés claro que tienes la obligación de efectuar la retención que establece la Ley de Concertación Tributaria. Y finalmente, soportar tus gastos con documentos legales que cumplan con los requisitos señalados en materia tributaria. Este es el último deber y es un deber importantísimo porque si no resguardas tu documentación que cumpla con los requisitos legales, no vas a poderte deducir estos gastos. Y si no te los deduces, lo que vas a hacer es aumentar la carga fiscal. Contar con los documentos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 39 de la Ley de Concertación Tributaria te permite minimizar la carga tributaria, proteger esos gastos que están vinculados directamente con tu actividad económica, con esa obtención de renta. Y aquí recalco nuevamente, establece
un checklist de cuáles son esos requisitos que deben de cumplir estos gastos, que deben de ser generadores de renta, deben de ser generales, deben de ser normales, deben de corresponder a un periodo, deben de contar con la retención correspondiente. Debe de estar bien claro de cuáles son esos requisitos, porque contablemente el gasto puede existir, pero no va a ser útil fiscalmente por desconocer cuáles son los requisitos y no cumplirlos. Si quieres saber más sobre estos deberes, quieres quedar un poco más claro, aquí te regalo una guía de cuáles son estos deberes que puedes descargar. Van a estar fijados aquí en el primer comentario. Ha sido un placer estar contigo en esta sesión. Te felicito por estar en modo aprendizaje. Es el único modo en que podemos mejorar nuestra productividad. Y recuerda que más que registro son resultados.